Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes de séptimo básico. Mi nombre es Francisca Garrido y hoy día vamos a estar trabajando a través de esta cápsula de aprendizaje los adverbios. ¿De qué forma vamos a trabajar en esta cápsula? Vamos a presentar ahora la ruta de aprendizaje, donde vamos a encontrar 4 momentos. En el primero vamos a presentar una situación problemática. Luego vamos a definir qué son los adverbios, cuáles son sus características. Luego vamos a presentar un desafío y finalmente vamos a hacer una reflexión y una síntesis del contenido abordado. Entonces, comencemos. La meta de aprendizaje de esta cápsula es comprender la función de los adverbios a través de la lectura de fragmentos de Corazón delator por Edgar Allan Poe. Este texto ya lo leímos en clases y ahora vamos a retomarlo profundizando en algunos fragmentos para poder identificar la función de los adverbios. Entonces, comencemos con la situación problemática. Recordemos que estamos en la unidad de historias de terror, estamos trabajando estos textos que son bastante tenebrosos, ¿no es cierto? Entonces, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo narrarías una historia de terror? ¿Qué tipo de palabras utilizarías? Generalmente vamos a utilizar palabras que nos ayuden a poder comprender mejor qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los hechos, los sucesos que se están desarrollando en nuestra historia, ¿no es cierto? Vamos a utilizar palabras que nos ayuden a describir, a decir cuáles son las acciones y otros elementos. Podríamos utilizar, por ejemplo, para desarrollar una historia de terror, una palabra como tenebrosamente, anoche, despacio, afuera. Obviamente, cuando decimos estas palabras así sueltas, no tienen mucho sentido. Pero, ¿qué pasaría si decimos me miró tenebrosamente? Si en vez de decir solamente me miró, decimos me miró tenebrosamente. Sucedió anoche. La puerta se abrió despacio. Se escuchó afuera. Si estamos agregando estas palabras a nuestras oraciones, por ejemplo, me miró tenebrosamente, se escuchó afuera, la puerta se abrió despacio, estamos aumentando la precisión del discurso, ¿no es cierto? Nuestra narración se está haciendo un poco más detallada. Estas palabras que yo les mencionaba, tenebrosamente, despacio, afuera, son los adverbios. Bueno, este tipo de palabras ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a recordar. ¿Qué son los adverbios? A ver, ustedes en casa, vamos a parar un poquito, recordemos. ¿Qué serán los adverbios? Pensemos en la etimología de la palabra. Dice adverbios. ¿Tendrá relación con los verbos? Veamos a continuación. Los adverbios, el adverbio mejor dicho, es una clase de palabra que es muy versátil, lo podemos utilizar para distintas cosas, ¿no es cierto? Cumple diversas funciones en la cláusula, en nuestra oración, incluso afectando el significado completo de la misma. Desde el punto de vista sintáctico, los adverbios mayoritariamente van a ser modificadores verbales, o sea, van a modificar el verbo, ¿ya? Por ejemplo, se abrió despacio, ahí está modificando el verbo abrir. Pero también pueden actuar como modificadores de adjetivos u otros adverbios, ¿ya? Entonces los adverbios los vamos a utilizar para modificar verbos, pero también adjetivos u otros adverbios, ¿ya? Veamos algunos ejemplos para aclarar un poquito más el panorama. Por ejemplo, un adverbio que modifica un verbo sería tranquilamente. Pasear es el verbo por la calle tranquilamente. Un adverbio que va a modificar un adjetivo es el segundo, sumamente, ¿ya? Sumamente satisfecho, que es el adjetivo de los resultados. O sea, que está muy satisfecho. Que no solamente está satisfecho, sino que está muy satisfecho. Y cuando va a modificar otros adverbios, por ejemplo, el adverbio lejos, le incluimos el irremediablemente lejos, o sea que no puede hacer nada para volver a su patria.
¿Se dan cuenta que los adverbios están como realzando los otros elementos de la cláusula? Segunda característica de los adverbios, desde el punto de vista morfológico, no presenta flexión de género y número. Ya recordemos que está el género femenino-masculino y el número puede ser singular o plural. Los adverbios no van a tener ninguna de esas características. Y ojo, atención, para poder identificar los adverbios con mayor facilidad, pongamos atención en las palabras que terminan con el sufijo mente. Ya hay muchos adverbios que terminan con el sufijo mente, para que lo tengamos en consideración también. Y desde el punto de vista semántico, nos entrega información acerca de lugar, por ejemplo, aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo. Nos entrega también información acerca del tiempo, ahora, hoy, mañana, anoche, nunca, siempre. Ahí le estoy dando algunos ejemplos, pero hay hartos más. También los adverbios nos van a entregar información acerca del modo, cómo se hizo, ¿no es cierto? Bien, mal, mejor, peor. Y otros adverbios terminados en mente, tranquilamente, como el ejemplo que ya veíamos. También nos va a entregar información acerca del modo, de la cantidad, mucho, poco, menos, medio, etc. También nos va a entregar información acerca de una afirmación, ya, o sea, podemos hacer una afirmación a través de los adverbios, sí, incluso, ciertamente. Penúltimo lugar, negación, no, jamás, tampoco. Y finalmente tenemos duda. Los adverbios también pueden significar duda. ¿Acaso? Tal vez, quizás. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto al contenido. Ahora vamos al desafío. Como les había adelantado, el desafío va a ser identificar los adverbios en un fragmento del cuento Corazón delator de Edgar Allan Poe. ¿Ya? Entonces vamos a leer el cuento a continuación. Entonces, vamos a ir leyendo en conjunto, yo voy a ir guiando la lectura y ustedes la van acompañando desde sus casas. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podría temer ahora? Hallé a los 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe, en el puesto de policía habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Yo sonreí, porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje, y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin, entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes, para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron muy satisfechos y, convencidos por mis modales, yo estaba muy tranquilo, se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente. Mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza. Me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. ¿Pudieron identificar los adverbios?
Vamos a ver ahora si es que logramos hacer este desafío. Aquí encontramos los primeros adverbios. Tenemos tan, ahora y muy civilmente. Ahora, yo no les había pedido que identificaran, pero veamos si es que podemos identificar qué tipo de adverbios son. No solamente si es que es un adverbio o no, sino que qué tipo de adverbio es. A ver, vamos a darle un par de segundos. Si quieren, ustedes le pueden poner pausa al video antes de ver la respuesta. Veamos entonces qué tipo de adverbio es. El primero, tan, es un adverbio de cantidad, ¿no es cierto? Ahora es un adverbio de tiempo. Y acá tenemos dos adverbios, muy, que es de cantidad, y civilmente, que es un adverbio de modo. Vamos con la segunda parte del fragmento. Acá vamos a encontrar más adverbios. Tenemos nada, cortésmente, medio, perfectamente, completamente, mejor y un poco. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay muchos adverbios que terminan con el sufijo mente? Acá tenemos 3. Cortésmente, perfectamente y completamente. Entonces veamos qué tipo de adverbios son. A ver, nuevamente vamos a pausar un poquito y vamos a ver si es que podemos identificar qué tipo de adverbios tenemos en este fragmento. Tenemos adverbio de cantidad, nada y medio, tenemos adverbios de modo, cortésmente, perfectamente, completamente, mejor, y tenemos también un adverbio de cantidad, que es poco. Finalmente, estos son los últimos adverbios del fragmento que estábamos analizando. Muy, alegremente, al poco tiempo, sin cesar, que no para, ¿no es cierto? Más, sin tregua y al fin. Vamos a ver no solamente qué son adverbios o no, sino que qué tipo de adverbios son. Si no están seguros, pónganle pausa al video para poder ver la respuesta. Acá tenemos adverbio de cantidad, que es muy, al poco tiempo es adverbio de tiempo, alegremente y sin cesar es adverbio de modo, más es adverbio de cantidad, sin tregua es un adverbio de modo y al fin tenemos una locución adverbial. Muy bien, jóvenes, muy buen trabajo. Ya nos acercamos al término de la cápsula y para ir finalizando vamos a hacer una reflexión y una síntesis acerca del contenido abordado. Para ello, para hacer la reflexión, nos vamos a hacer 3 preguntas que la idea es que ustedes puedan reflexionar y puedan ir respondiendo para que después las compartamos en la clase presencial. La primera pregunta, ¿en qué aporta el uso de adverbios en una narración? ¿Qué me entrega? ¿Cómo es que es o por qué será necesario incluir adverbios en las oraciones? ¿Qué se les ocurre? Segunda pregunta, ¿todos los adverbios se pueden utilizar de la misma manera? ¿Todos los adverbios significan lo mismo? ¿O podemos categorizarlos según su uso o según su significado, según su función dentro de la cláusula? Y la última pregunta, que sale un poco cortada por el video, dice, ¿con qué otros recursos gramaticales podemos dar a entender de mejor forma nuestras ideas? ¿Qué otros recursos, qué otros tipos de palabra podemos utilizar, además de los adverbios, para que nuestras ideas, ya sea a través de una narración o cualquier tipo de texto, sea mejor entendido? Y finalmente, para sintetizar, recordemos que los adverbios, si bien generalmente modifican los verbos, también pueden modificar otros adverbios o adjetivos. No flexan, no varían según género y número, ¿ya? A diferencia de otros elementos. Y también dan información sobre la situación que se está narrando o describiendo. Información de tiempo, de modo, de cantidad, afirmación, negación, etc. ¿Ya?
Eso sería entonces, chicos y chicas, por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido la cápsula y cualquier duda que tengan la resolvemos en la clase. Que estén muy bien, cuídense. Adiós.